Y vamos a compartir un tema que es muy interesante y es el manejo del dolor en los pacientes con tumores neuroendocrinos. Es claro que los tumores neuroendocrinos siguen siendo una de esas lesiones que generan mucho interés, pero que además tienen muchas aristas que en un momento dado se expresan a través de los síntomas. Y particularmente el dolor es uno de ellos en muchos de estos escenarios. El dolor, característicamente, se relaciona en algunas ocasiones con la enfermedad per se y con sus tratamientos. Y debemos preguntarnos por qué les duele a los pacientes con tumores neuroendocrinos. En este escenario podemos encontrar que hay relación directa con la lesión neoplásica per se, en ocasiones con su compromiso metastásico o con los tratamientos a los que el paciente es sometido. Cuando hablamos de la lesión neoplásica, hablamos de un efecto local compresivo en algunos escenarios y en otros escenarios de los síndromes neuroendocrinos asociados a la producción directa de los tumores neuroendocrinos. Así entonces, traemos a colación algunas revisiones de la literatura y en esta particularmente que se publica el año anterior, nos proponen que uno de los síntomas importantes que aparece en la presentación de los tumores neuroendocrinos es el dolor abdominal, con un porcentaje bastante significativo de alrededor del 43% de los pacientes. Otros síntomas importantes, la pérdida de peso y la tos. La mayoría de los casos de dolor abdominal se relacionó con la presencia de enfermedad metastásica hepática y de estos asociado a una presentación de adenopatías como enfermedad metastásica fue el grosso de los pacientes que tuvieron la presentación de las molestias referidas como dolor. En ese contexto, entonces, la propuesta es que la aparición del síntoma empieza a generar la expectativa de una lesión que evidentemente termina relacionándose con el síntoma. De las características puntuales de los tumores neuroendocrinos es la presencia de síndromes asociados a estos, que normalmente están relacionados con el funcionamiento de sus ejes hormonales. Y de ellos, nuevamente destacamos que varios de los principales síndromes que presentan nuestros pacientes con tumores neuroendocrinos se expresan como síntoma importante con dolor. Podemos entonces resaltar el tumor carcinoide, que presenta dolor abdominal como uno de los síntomas importantes, además de los ya conocidos de diarrea, rubicundez, valvulopatías tricuspidia principalmente y compromiso bronquial. En el caso del gastrinoma, el dolor abdominal también tiene un papel muy importante como síntoma de aparición de esta molestia, además de la enfermedad péptica y de la diarrea. En el caso de los tumores productores de ACTH, el dolor cambia, ya no hablamos de un dolor abdominal, sino que hablamos de un componente miopático con un dolor muscular que puede ser fluctuante y de importante aparición. Y en el caso de los feocromocitomas, la expresión de dolor la da la cefalea que los pacientes en muchas oportunidades presentan con la aparición de este tipo de lesión. Así entonces, traemos a colación uno de los cuadros más característicos, que es el síndrome carcinoide, que se presenta en alrededor del 20% de los pacientes con tumores neuroendocrinos. Y de ellos, característicamente, el 90% de estos pacientes tienen enfermedad metastásica hepática, relacionándose directamente con la actividad de la serotonina, en la que se evidencia que hay una inhibición en la absorción, estimulación de la peristalsis y de la contractura del músculo liso. Y esto se expresa en síntomas con la deshidratación, la diarrea y el dolor abdominal, que característicamente es tipo cólico. Así entonces, cuando hablamos de dolor, tenemos que pensar en general que tenemos que organizar una historia clínica completa de nuestro paciente. Y esa historia, por supuesto, en el escenario de los pacientes con tumores neuroendocrinos, va de la mano de todo el proceso diagnóstico que ya ustedes que hacemos en equipo de trabajo alrededor del cuidado de nuestros pacientes. Pero en esa historia clínica, además, debemos poder describir cuáles son las características de presentación de ese dolor y cómo afecta en la vida diaria a nuestros pacientes. Utilizamos habitualmente herramientas de evaluación del dolor. Este es un ejemplo de ella, que es la escala visual análoga y con una regleta de escala numérica análoga.
Y ese ejercicio es, además de diagnóstico, el requerimiento de una evaluación progresiva durante el proceso de acompañamiento y tratamiento del paciente. Así entonces, teniendo ya una sumatoria de una historia clínica completa con una evaluación adecuada, juiciosa del dolor, es cuando podemos hacer propuestas diagnósticas y terapéuticas. Y en muchas ocasiones del síntoma llegamos a la lesión o viceversa en otras ocasiones. Por supuesto, para el manejo del dolor, particularmente en nuestros pacientes con tumores neuroendocrinos, debemos tener en cuenta todas las condiciones que también se utilizan para el manejo per se de la enfermedad. Y entre ellas considerar las intervenciones quirúrgicas cuando vienen al lugar, la terapia oncológica, los isótopos y por supuesto el componente per se de analgesia como tal. Si traemos a colación el algoritmo del manejo de los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos, tenemos que recordar que nos proponen como una de las herramientas, cuando la condición no lo permite, más favorables, la resección quirúrgica. Pero por otro lado, también está puntualmente toda la intervención de terapia sistémica. En estos dos contextos, si vemos que la lesión principal es absolutamente resecable, lo que debemos esperar es que con la intervención el dolor también se corrija y sea la solución de esta molestia para el paciente. En el caso de la terapia sistémica, la disminución importante del volumen tumoral es la que habitualmente se relaciona con una mejoría del síntoma que hemos estado mencionando. Y por otro lado, en pacientes que han ido teniendo otros cambios relacionados con la enfermedad, la posibilidad de recibir análogos de somatostatina en unos escenarios muy particulares, especialmente tumores de este orden, de gastroenteropancreáticos, van a mejorar importante la calidad de vida del paciente a través de la mejoría de síntomas y el control de la enfermedad. Finalmente, si tenemos una condición en progresión, las intervenciones como terapia sistémica y radioterapia en el contexto de cada paciente, de acuerdo a las necesidades de cada paciente, tiene también una indicación clara en control de la enfermedad y, por supuesto, de los síntomas derivados. Así entonces, en una revisión también del año anterior, se resalta la importancia de la cirugía abdominal, de la cirugía en el caso de los tumores abdominales, para el control sintomático y, por supuesto, de la enfermedad. Conociendo obviamente que estos tumores en características requieren que sean resecables y que en muchas ocasiones esta única intervención puede comportarse curativa y mejorar, por supuesto, la sobrevida global del paciente. En el caso de enfermedad metastásica hepática, ya cuando tenemos una enfermedad avanzada, muy probablemente la cirugía no va a tener un espacio mayor a la resección parcial de las lesiones, que en muchos escenarios pueden ayudarnos con el control sintomático. Sin embargo, existen otras herramientas, como hemos mencionado previamente, como son los análogos de somatostatina, que en el contexto de llegar a generar un progresivo control de la enfermedad, disminuyendo su carga tumoral, también nos puede permitir una mejoría sintomática del paciente. En este escenario, como ustedes ya lo conocen, la idea es que se genere una supresión de la secreción de serotonina y de otros péptidos, sobre todo tipo secretina, motilina, que van a generar toda la actividad inflamatoria que se relaciona con el proceso y que a su vez esto nos permita controlar tanto la diarrea como la rubicundez, pero principalmente dolor abdominal y broncoespasmo. Recordando que los diferentes tumores neuroendocrinos tienen expresión de receptores en muchas de las células y que a través de estas podemos lograr un adecuado efecto y una buena respuesta en la intervención con los análogos de somatostatina. Teniendo claridad que este tipo de medicación hace un doble efecto, tanto directo como indirecto, sobre la célula tumoral y al final permitiendo una disminución de estas lesiones que a su vez nos permitan mejorar la carga sintomática del paciente. Por otro lado, tenemos los isótopos, de los cuales conocedores ustedes, de la importancia de los isótopos en tumores neuroendocrinos,
necesariamente hablando de la carga tumoral y los síntomas derivados de este compromiso sistémico, por supuesto, en la medida que logramos un buen control de esa enfermedad con una reducción importante y significativa de la misma, podemos lograr un mejor control sintomático. Y finalmente, entrando en la parte más integral, pero más puntual en cuanto al manejo per se del dolor, podemos plantear las diferentes alternativas de analgesia con las que pueden contar nuestros pacientes, tanto en terapia no opioide, terapia analgésica base, como terapia analgésica opioide. Recordando que desde muchos años atrás tenemos la disposición de múltiples analgésicos, de los cuales es muy importante resaltar que deben ser individualizados, como todas las terapias, preferiblemente indicadas para cada paciente, bajo sus condiciones generales, teniendo en cuenta sus comorbilidades y, en este caso particular, los posibles efectos secundarios que pueda tener la medicación, principalmente en la presencia de lesiones del tracto gastrointestinal. De la terapia no opioide debemos recordar que la base de toda esta es el acetaminofeno. Y el acetaminofeno paracetamol tiene la posibilidad de aportar un buen control sintomático frente a menos efectos secundarios que si lo comparamos con otras terapias, pero que claramente tiene unos límites de dosis analgésica para el día y que en muchas condiciones, dado el volumen tumoral, no alcanza a ser suficiente, no alcanza a ser un adecuado control sintomático del paciente, requiriendo así el uso de otros analgésicos anexos o de otras intervenciones. El otro grupo en analgesia base son los antiinflamatorios no esteroideos, de los cuales recomendar y recordar que el uso de estos debe ser preferiblemente por tiempos cortos de manejo, dados sus efectos secundarios, y particularmente en nuestros pacientes con tumores neuroendocrinos, tener muy presente el riesgo de desangrado y de complicaciones que pudiese asociarse al uso prolongado de los antiinflamatorios no esteroideos. Así entonces, aparece también como una muy buena alternativa la terapia opioide, en la que tenemos una gama de analgésicos de varios espectros y de varias capacidades de control sintomático, de varias potencias, que podríamos en un momento dado utilizar de una forma absolutamente dinámica y muy de la mano de los requerimientos de cada uno de nuestros pacientes. Recordando que en nuestro país estos medicamentos siguen teniendo unas restricciones en su entrega, y por ello tener que tener claro la modalidad de presentación y de formulación para que el paciente pueda hacer uso de los analgésicos. En este contexto, con la terapia opioide, es muy importante además recalcar que son analgésicos que idealmente debemos procurar individualizar a cada uno de nuestros pacientes. Podemos utilizarlos, por supuesto, en combinación con la terapia analgésica no opioide y con otras intervenciones como radioterapia y la misma terapia sistémica oncológica. Pero además tenemos otro grupo de opciones analgésicas para nuestros pacientes, que son todas las medidas de intervencionismo analgésico, que en muchos escenarios nos permiten lograr un muy buen control sintomático, disminuyendo los efectos secundarios de los medicamentos y de otras complicaciones. Y finalmente, considerar analgesias de orden especial, como analgesias por bomba implantada, como analgesias de orden espinal, de las cuales, por supuesto, será necesario evaluar la pertinencia y la utilidad para cada uno de los pacientes. Recordando un poquito que en cuanto a terapia analgésica opioide, hay algunos principios que debemos cuidar a la hora de definir qué medicamento sea el adecuado, el idóneo para mi paciente. En primera instancia, considerar siempre las comorbilidades, siempre la condición global del paciente y, por supuesto, la farmacoterapia que tenga anexa a el proceso de dolor y a todo el manejo en general de sus condiciones de salud. De la analgesia debemos siempre recordar que debemos hacer un ejercicio preferiblemente escalonado, iniciando con los analgésicos
de base más sencillos y que nos permitan un buen control sintomático hasta donde estas herramientas sean útiles. Pero por otro lado, tenemos entonces si tenemos la necesidad de avanzar en terapia analgésica, hacerlo de una forma escalonada, iniciando con los analgésicos opioides de menor potencia para finalmente considerar el requerimiento de analgésicos de mayor potencia. En este ejercicio es muy importante tener claro que vamos siempre en una muy buena medida de la mano del control de la enfermedad y de un trabajo conjunto entre todo el equipo que está al pendiente del progreso de nuestro paciente. Y finalmente, como decíamos, podemos recurrir a técnicas de intervencionismo analgésico que en muchos casos, particularmente en el contexto de los pacientes con tumores neuroendocrinos, que suelen tener unas sobrevidas muy importantes, poder considerar algunas herramientas de este orden que nos permitan brindar un mejor control sintomático a los pacientes, disminuir los efectos secundarios y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de ellos y, por supuesto, de su familia. Esto era lo que quería compartir con ustedes en cuanto al control de dolor de los pacientes en tumores neuroendocrinos. Recordar siempre que tenemos a la mano una serie de herramientas que podemos poner a disposición de nuestros pacientes y, por supuesto, que el trabajo será siempre mancomunado, interviniendo todos desde la óptica del cuidado integral de nuestros pacientes y, por supuesto, favoreciendo su calidad de vida y la de su cuidado, la de su grupo familiar, que también importa en todo este proceso. Muchas gracias.